9:32 de la mañana de la diaria. Demoramos un poquito más de lo habitual en volver de la pausa, la primera de la mañana, para encarar la entrevista, porque nos quedamos conversando con Lucía Echeverri, la ministra de Transporte y Obras Públicas, de asuntos que no van a estar en la entrevista, personales, de gustos personales, de zonas de Montevideo, de la Ciudad Vieja, y fue una excusa para escuchar a los que iban cantando, ¿no? Un grupo señero de la música nacional uruguaya, que fue la elección musical de nuestro equipo para la pausita que recién pasó, y bueno, y que nos hayamos colgado a hablar terminó sirviendo para que la audiencia de la mañana de la diaria también se reencontrara con ese sonido, siempre muy presente en reseñas, qué sé yo, pero capaz que no tanto en las radios y en las propuestas. Tal cual, se ha dejado un poco de escuchar. Exacto. Bueno, Lucía, ya empezamos a conversar. Perdón. Por favor, bienvenida, ministra de Transporte y Obras Públicas. Yo te decía con sorna antes de arrancar que seguro que estás teniendo una agenda muy liviana, porque por lo que uno lee en las noticias se te nombra poco, pero no. Es al revés, digamos. Estamos en un ministerio que tiene muchísimas áreas muy importantes. Es como a veces uno lo piensa en el mundo y sus alrededores, ¿no? Una forma de decirlo, pero además con una gravitación en términos de lo que tiene como responsabilidad de concretar para el país y para nuestra gente, que es muy relevante. Y además con una presencia en todo el territorio nacional, que eso también es importante. Y de hecho también ahora estamos en una etapa, además de empezar a ordenar, a hacernos cargo de los problemas y resolverlos, a recorrer el país. Porque también nosotros tenemos como ministerio presencia, como te decía, en todos los departamentos, en algunos casos con una cantidad importante de funcionarios, tanto de vialidad, de transporte, de hidrografía, de arquitectura, y nos parece que corresponde que salgamos a presentarnos, a conocernos, a marcar la impronta que queremos llevar adelante en esta gestión, de la cual son parte como funcionarios, tener obviamente reuniones con los gobiernos departamentales, los legisladores de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y también empresas de cada departamento, porque es una impronta que marcó el presidente Orsi, ¿no? El gobierno de cercanía implica que también hay que acudir y estar con presencia en cada uno de los departamentos para conocer realidades que a veces son micro realidades de alguna manera, pero que tienen que estar consideradas cuando uno también tiene que mantener la vista en el bosque. Hoy te proponemos mirar desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al país, partiendo del área metropolitana, porque la movilidad, si uno seguía, por ejemplo, por las 48 prioridades que anunció Orsi durante la campaña electoral, tiene, digamos, un destaque, y justamente una de esas 48 prioridades, decía en aquel momento la propuesta del Frente Amplio programática, es, textuales palabras, mejorar la movilidad urbana con la construcción de ejes troncales ágiles de transporte público, y a esto lo actualizo y lo traigo ya este tiempo de Frente Amplio en el gobierno. A principios de junio hubo una reunión en la que estuviste junto a los intendentes electos de Montevideo y Canelones, Mario Vergara y Francisco Leñani, y según Presidencia eso se hizo para avanzar en la elaboración de una hoja de ruta que permita mejorar el sistema de transporte metropolitano. Ayer entrevistamos aquí a Leñani, que habló de que antes de fin de año podría estar el pliego licitatorio pronto. ¿En qué está ese proceso? Bueno, ahí, tanto esta reunión, como mencionas tú, con los gobiernos departamentales, también hubieron reuniones con las empresas de transporte y con los trabajadores, porque la mirada y los cambios que están comprometidos por el presidente Orsi tienen que involucrar a todos los actores, ¿no es cierto? Y ahí una primera cosa es, nosotros empezamos a trabajar desde el momento de la elaboración del programa, como lo mencionás vos, y esto implica que no empezamos el 1 de marzo, sino que fue empezar a concretar lo que estaba establecido y que fue parte de lo que se sometió al apoyo y a la consideración de la ciudadanía, y que fue lo que también vota. Y en ese marco tuvimos reuniones con los gobiernos departamentales y las autoridades que estaban en ese momento, que son las que están hoy, de los 3 departamentos. Porque cuando estamos hablando del área metropolitana es Montevideo, Canelones, pero también San José. El crecimiento de Ciudad de la Costa, el último censo está marcando unas 38.000 personas que tienen vasos vinculantes por trabajo, por estudio, por salud. Con Montevideo es muy importante. ¿Eso en dónde, ese crecimiento de 38.000? En Ciudad del Plata. En Ciudad del Plata, en San José. En San José. Entonces también está integrado San José, por lo tanto también tuvimos reuniones con la intendenta electa, con la contadora Ventaverri, con muy buena receptividad para ser parte de esta propuesta.
E inmediatamente empezamos a trabajar también en estudios técnicos que son fundamentales para tener la información y los insumos a la hora de tomar decisiones. La identificación de los problemas del transporte es una definición para nosotros estratégica de que el Ministerio recupera el rol de planificador estratégico. Es el que tiene que marcar la política pública en transporte, incorporar a todos los actores y a partir de ahí empezar a tomar definiciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Han circulado, por lo menos se han conocido, distintas expresiones de interés o proyectos vinculados a consorcios privados. Y la verdad es que son tantos que me interesaría hacer una breve referencia a los que desde el Ministerio se visualizan como proyectos que eventualmente en esta primera etapa, antes de que haya una licitación abierta, pueden ser expresiones de interés a tener en cuenta. Yo contabilicé, buses articulados a nivel de piso y o soterrados a partir de una propuesta de SINVE, un tren tranvía a partir de una propuesta del consorcio 3S y también un tren asociado a una infraestructura aérea, una especie de viaducto, presentado como propuesta por un consorcio brasileño. No estoy acá hablando de lo que puede pasar con el ferrocarril central porque quiero abordarlo aparte después. Si pensamos sobre todo en conexión con Canelones a partir de Avenida Italia y eventualmente también 8 de octubre y Camino Maldonado, ¿son esas tres las expresiones o hay alguna más? No, en principio son esas tres. Lo cierto es que a mí me gustaría dejar claro que esos son propuestas empresariales con determinada, que llevan implícita determinada tecnología, ¿no? Los buses eléctricos o, como decimos que hay otra propuesta además, no necesariamente la de SINVE. O sea, hay dos de buses eléctricos distintas. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que primero eso, son propuestas legítimamente, que legítimamente responden a intereses empresariales, que tienen determinada tecnología, cubren determinado aspecto de la movilidad. Pero cuando nosotros estamos hablando del Ministerio en esta línea de trabajo, estamos hablando de la generación de política pública, no de una obra en particular o de una tecnología en particular incorporar. Eso de por sí no va a resolver el problema de la movilidad. Por eso la mirada es de política en términos de generar en el sistema de movilidad metropolitana, en el sistema de transporte público metropolitano, la identificación de los problemas y cuáles son las mejores soluciones. Entonces, en ese marco es diferente. Estas propuestas del tranvía, ¿verdad? O el tren tram de las 3S, ¿no? Exacto. O de la eventualidad del tranvía aéreo, digamos, del consorcio brasilero con alguna empresa nacional. Son tecnologías y un tipo de obra, pero no está mirando cómo se recupera la cantidad de pasajeros que se ha perdido en el transporte público, no está mirando cómo se llega a esos ejes troncales para que efectivamente resuelvan algo que es fundamental, que es la reducción del tiempo. Antes de ir a eso, que me interesa mucho, quiero hacer un cierre del repaso de las propuestas luego de que haya quedado claro que finalmente la política pública, la elección de lo que se haga, trasciende si es una combinado, obra. Claro, trasciende una obra y lo va a hacer el Ministerio, pero marcaste ahí la diferencia entre el tren tranvía, esta otra infraestructura aérea, una especie de tren, entiendo, que presenta el consorcio brasileño. Me quedó pendiente preguntarte acerca de la diferencia que hay entre los otros dos proyectos, para cerrar los 4 que por ahora se han expresado, que giran en torno a buses articulados. Hay uno del SINVE, el Centro de Investigaciones Económicas, ¿y cuál es el otro? Es otra empresa, Evital, que también ha presentado una propuesta similar hace bastante tiempo. Lo que tiene la particularidad lo de SINVE es que hace sí una mirada mucho más amplia. La propuesta de SINVE es un aporte a la política pública, aborda aspectos de institucionalidad, aborda aspectos que tienen que ver con el financiamiento del transporte público y después con las obras que derivan de la identificación de esos problemas y las soluciones correspondientes. O sea, es más integral desde ese punto de vista. Es absolutamente integral. Pero el SINVE es un centro de investigaciones, no es un consorcio empresarial. ¿Quién lo haría? No es un consorcio empresarial. Lo que nosotros tomamos es como un insumo de aporte a la política pública y a partir de ahí es el propio Ministerio que empieza a incorporar las miradas de los gobiernos departamentales, de los empresarios, de los trabajadores y por supuesto de los usuarios, que es el objetivo. Ese proyecto de SINVE integra el eje de Avenida Italia y el de 8 de octubre también. Están integrados los ejes que son troncales, que es lo que tú mencionabas, que es parte de la definición del programa de gobierno del Frente Amplio y la prioridad del presidente Orsi. Tú tenés ejes vertebradores o troncales que estructuran la movilidad y que además estructuran la ciudad y ahí confluyen el transporte público, digamos. Que eso es Avenida Italia, Giannatasio, es
8 de octubre, Camino Maldonado y Ruta 8, donde además se concentra la mayor cantidad de usuarios del transporte público, pero acá la mirada en tanto es sistémica y busca dar una respuesta a la totalidad de la ciudadanía. También se va a abordar aspectos que tienen que ver con la movilidad en la zona oeste de Montevideo, y por eso también la integración, como te mencionaba al inicio, de San José. Ya iremos ahí, pero me parece clave esto que comentás. Entendemos que lo de Simbe, claro, no es una propuesta empresarial, no. es un proyecto que aporta un insumo acerca de eventuales soluciones que podrían aplicarse y que luego se desarrollarían con participación pública, privada. Pero lo que me parece importante de esto que recién dijiste es que ustedes valoran especialmente que se hable de 2 ejes troncales. Digo porque los otros proyectos, el tren tranvía, la infraestructura aérea que propone el consorcio brasileño y hasta donde entiendo el de los buses articulados de la empresa de Vital, por lo que sé, hablan fundamentalmente de Avenida Italia. Exacto. Entonces quedaría libre todo lo que pasa por 8 de octubre, que es una vía que usan miles de personas. Por eso es esta diferencia que yo te marcaba, o una señal de identidad que marca la responsabilidad del Ministerio, que está elaborando una propuesta en términos de política pública, no estrictamente mirando un solo aspecto de la movilidad o un solo pedazo del territorio. El tranvía también es la resolución desde el Pinar hasta la Plaza Independencia, lo mismo la propuesta de los ómnibus articulados, establece el abordaje de un pedazo del territorio, no está resolviendo ni los aspectos de reducción de tiempo para el conjunto de la ciudadanía, no está resolviendo. Si tú tenés interferencias, ¿cómo haces para generar la prioridad de esta tecnología respecto de los vehículos particulares? Que también hay que considerarlo. ¿Qué otras vías van a verse afectadas? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué pasa si tenés, por X motivo, que ya está estudiado además en estas consultorías que ya están en marcha desde marzo, dificultades por distintas actividades que suceden tanto en Avenida Italia como en 18 de julio? Queda inhabilitada esa propuesta, esa tecnología no te lo resuelve, no te está resolviendo la reducción de tiempo para el conjunto de la gente. Acá hay algo que para mí es muy gráfico cuando lo señala Felipe Martín, que es el director nacional de transporte. Nosotros estamos convencidos que el transporte público es democratizador, a tal punto que lo que queremos es que quien viva en Punta Carretas tenga la misma reducción de tiempo, la misma calidad y la misma confiabilidad en el transporte público que el que vive en Puntas de Macadam. Para redondear esta parte de la entrevista, 3 aspectos clave de los que ibas a hablar y yo los dejé pendientes. ¿Cuál es el objetivo de reducción de tiempo para llegar, no sé, voy a elegir arbitrariamente un punto, no sé, desde el Pinar hasta Montevideo? Recuperar pasajeros en el transporte público, descongestionar el tránsito en la ciudad. Esto implica recuperar la confianza. ¿Y en cuántos minutos se pueden ganar? Bueno, hay estudios en el marco de estas consultorías que yo las que te mencionaba son las que van a nutrirnos de información para que los gobiernos departamentales, el ministerio, las empresas de transporte y los trabajadores sean parte de la toma de decisiones, que nos están marcando que es posible, estableciendo obras que den prioridad, sobre todo en aquellos puntos más críticos de congestión, al transporte público, de poder reducir sobre los 25 minutos un poco más los tiempos de viaje. Eso es la posibilidad de que la gente vuelva a confiar en el transporte público, que las frecuencias se respeten, que la calidad de ese transporte esté a la altura de los niveles de confort que hoy la gente está requiriendo, ¿verdad? Y que además tenga una sustentabilidad desde el punto de vista de las empresas y de los trabajadores de la estructuración de costos que tiene el sistema. Otro aspecto, los costos de estas eventuales obras, en términos económicos, ¿qué diferencias hay entre, no sé, un sistema de buses articulados, un sistema que pueda incluir infraestructura ferroviaria o tranvía y tren? Es decir, ¿hay diferencias de costos importantes? Sí, hay diferencias de costos. Se están obviamente analizando estas iniciativas privadas, ¿no?, que son las propuestas empresariales, y ese es un punto fuerte de comparación, sobre todo porque en algunos implica inversiones, sobre todo en el tranvía, ¿no?, que es eléctrico, que lleva catenarias, ¿no? Recuerden todo el cableado que hay que hacer, que tiene costos diferentes a los que tienen más los caros. Ómnibus eléctricos. Bueno, es lo que están analizando, ¿no? Ajá. Porque hay costos que tienen que ver con la infraestructura que tú tenés que generar, para que ese
Es decir, la obra que tú tenés que generar para garantizar esa alimentación y después costos de mantenimiento, que algunos pueden ser incrementales y que hay que proyectarlos en el tiempo para que esa evaluación establezca condiciones de igualdad. En el caso de que se fuera por una idea de buses articulados que lleguen a Montevideo por 8 de octubre, por Avenida Italia y luego al centro, uno se imagina, sobre todo en la zona central de la ciudad, la necesidad de hacer tramos soterrados, digamos, bajo tierra. ¿Eso está previsto? Eso es una posibilidad y es parte de los estudios que se están haciendo, sobre todo porque hay puntos críticos, particularmente en Montevideo, ¿no? Que hoy la gente lo vive, incluso no solamente en el transporte público. Nosotros tenemos a veces reclamos de gente que nos hace llegar, bueno, que a las 7 menos cuarto se tomó un ómnibus en Paysandú y Río Negro y demoró casi 45 minutos en llegar a la zona de Las Cruces. Pero eso pasa hoy con el vehículo particular también. Hay un tema de congestión, de cantidad de vehículos. Y esto no quiere decir que esté mal. Nosotros la propuesta que estamos intentando concretar y tomar decisiones para avanzar rápidamente no está planteada en detrimento del vehículo particular, está planteada a favor del transporte público, de que compita por calidad, por tiempo, porque efectivamente va a tener impactos desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de ordenamiento territorial, y por eso es la importancia que los gobiernos departamentales vayan viendo esas externalidades para que se transformen a favor de una transformación de las ciudades. Esas obras eventualmente soterradas también se desarrollarían en la zona de 18 de julio, es decir, eso está pensado sobre todo en el proyecto de Simbe, si no me equivoco. Eso estaba planteado como uno de los nudos por los estudios que se hacen en términos de las características que tiene el tránsito hoy. Ahí hay conteo de vehículos en distintos días, en distintas horas, bajo distintas circunstancias. Hay simulaciones de tránsito, hay análisis de toda la red semafórica que también y tiene una incidencia muy importante en lo que son los tiempos de viaje, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que te está hoy haciendo estudios, simulaciones, para que efectivamente tengamos claro qué tipo de obra y en qué tramos son las que van a permitir que efectivamente el transporte público tenga garantías de disminuir los tiempos de viaje. Otro dato del que no llegamos a hablar, creo que ibas a ir hacia ese punto cuando te pedí para quedarnos en algún otro aspecto que ya abordamos. ¿Cuánta gente usa los corredores, digamos, de 8 de octubre y de Avenida Italia diariamente? Bueno, ahí tú tenés una realidad, yo no me animo a decirte los números, son miles. Obviamente que el corredor de 8 de octubre y Camino Maldonado es el que mayor cantidad de usuarios tiene el transporte público. Otro dato que me parece que da cuenta de la importancia que le dan a pensar también en eso y no solo en Avenida Italia desde el Ministerio. Por supuesto, pero además también esto implica 8 de octubre, Camino Maldonado y el eje de Ruta 8, donde tú tenés localidades como Barros Blancos, Pando, Empalme Olmos, todo lo que también se acerca desde Suárez o de Toledo, localidades de Canelones que están enfocados o tienen un desarrollo desde el punto de vista de la movilidad vinculado a la Ruta 8, son prioritarias, como también el oeste de Montevideo es prioritario, y llegar también a Ciudad del Plata y a Canelones, que además, y a San José, que además San José ya significaría empezar hoy a vivir cambios sustantivos, porque se podría estar integrando primero que nada al sistema de transporte metropolitano. Claro. Eso que ha sido un cambio muy importante para el transporte, porque los cambios no es que empiecen ahora, hay un proceso de acumulación en el transporte metropolitano. La tarjeta STM ya significó un cambio, no solamente las medidas que han tomado los gobiernos departamentales vinculados, ¿no?, a la duración de 1 hora, 2 horas de vuelto, sino que tú con esa tarjeta, el usuario hoy, el pasajero hoy, ya puede tomar cualquier compañía de ómnibus, porque eso después va a una caja conciliadora, cada empresa recibe lo que corresponde. Eso independiza al usuario en la posibilidad de usar cualquiera de las empresas, ¿no?, o de las líneas que le convenga más. Poder incorporar ya hoy a San José, mientras se va desarrollando toda esta propuesta, significa para los habitantes, para los maragatos, realmente la posibilidad de tener mejores condiciones de conectividad, pero además, desde el punto de vista económico, una ventaja muy importante. Esa es la propuesta puntual que piensan ahora, pensando en el oeste, para San José, o esto de la movilidad en el área metropolitana, con lógicamente todas las conexiones entre Montevideo y Canelones y también San José, implica para San José otro tipo de desarrollo. Por supuesto que San José tendrá otro tipo de desarrollo. ¿Cuál será? Por las características, pero este es el primer paso. Es el primer paso. Este es el primer paso, porque hoy
toda la población que vive en Ciudad del Plata, además de tener muy pocas líneas, tiene esta dificultad. En la medida en que esto se integre, va a tener otras opciones. Entonces, ya ahí tiene un cambio sustantivo. Pero además, en el mientras tanto, hay que ir tomando decisiones. Nosotros partimos de un ministerio donde todo lo que tenía que ver con la política de transporte había quedado bastante soslayado. Eso implicó que se desreguló bastante, la dirección perdió gravitación y la capacidad o las responsabilidades que tenía también en aspectos regulatorios. ¿Qué es lo que está recuperando? Hoy ya están los cuerpos inspectivos, hoy ya está la dirección con todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte accionando sobre el transporte de pasajeros, no a los efectos de fiscalizar, porque sí, a los efectos de garantizar desde el punto de vista de las empresas las condiciones de trabajo, el cumplimiento de la reglamentación, pero sobre todo desde el punto de vista de los usuarios, que se cumpla con las frecuencias. La gente no puede quedar esperando en la parada con las dificultades que ya tiene. A los efectos de estar pagando en tiempo y fecha. Acá no te olvides que tú tenés empresas que tienen servicios urbanos muy importantes y tenés empresas que tienen fundamentalmente servicios suburbanos con menor cantidad de pasajes, con una pérdida importante que ya venía de fines de los 90, pero que con la pandemia se agravó, que tienen necesidad de estar cubriendo parte de su estructura de costos a partir de las transferencias que se hacen a partir del Ministerio. Pienso en la empresa Copsa, que es un actor fundamental para el transporte suburbano, sobre todo con impacto en la conexión de Canelones dentro del territorio y de Canelones con Montevideo, y que ha tenido reiteradamente dificultades. Y sumo esto a una inquietud que recientemente planteó el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, entrevistado en el Observador, donde, bueno, hizo algunas observaciones críticas con respecto a cómo el actual gobierno, también del Frente Amplio, está llevando adelante este trabajo hacia la ejecución del plan de movilidad metropolitana. Me pareció que se habían apresurado en hacer el anuncio, dijo en un momento, agregó que percibe que, bueno, que hay cosas que no están suficientemente definidas. Y dentro de las preocupaciones que marcó también se refirió a, bueno, que más allá de los troncales hay un desafío que es cómo comunicar a la gente que capaz que vive, no sé, a media hora de una gran avenida. Exacto. Con ese lugar por el que pasará un tren o pasará un bus articulado. Y ahí es donde pienso en el valor de esas empresas, algunas con dificultades como Copsa. Entonces, ¿qué incidencia tiene, por ejemplo, la situación de Copsa en que la gente pueda llegar a Camino Maldonado, la ruta 8, para tomar el bus que lo traiga a Montevideo, eventualmente? Sí, ahí lo primero me parece para plantear es, lo ponías tú en el contexto antes de empezar el tema, que me parece que es sustantivo. Esto viene siendo parte del programa del Frente Amplio. Es decir, hay un trabajo de elaboración de muchísimos actores, de las unidades temáticas, incluso de las consultas y de los intercambios que fueron parte del FAT Escucha con empresas y trabajadores. Entonces, yo no creo que haya apresuramiento. Acá lo que hay es el cumplimiento con un compromiso programático y con una prioridad que le dio el propio presidente Orce, porque son parte de las 48 prioridades para gobernar. Así que yo creo que eso es lo que se va a transitar. Tiene que ser con los gobiernos departamentales porque hay competencias compartidas. El transporte urbano le compete a los gobiernos departamentales y el suburbano al Ministerio de Transporte. Hay que generar ahí una institucionalidad que pueda conjugar todas esas competencias y tenga capacidades de decisión mucho más ágiles, mucho más activas en tiempo real respecto de frecuencias, paradas, necesidades de ajustar la tarifa. Eso te permite a ti resolver rápidamente las situaciones que hacen a la esencia del transporte. Y en términos de cómo cubrir y dar garantías a la totalidad del área, en estos ejes troncales hay muchísimas líneas de ómnibus, de transporte público identificadas, que en la medida que tú tengas una propuesta prioritaria, van a redistribuirse para cubrir mayores frecuencias al resto del departamento. O sea, la flota del personal se tiene para redistribuir. Ahora, ¿la venta de boletos será la misma? Porque también allá hay una competencia por la viabilidad de las empresas, ¿no? Por supuesto, pero eso tiene que ver con el tercer aspecto que yo te mencionaba, que es parte de la política pública que va a hacer esta propuesta de movilidad, que tiene que ver con el sistema de financiamiento. Un tema importantísimo es la gobernanza, es decir, la institucionalidad que se requiera para conjugar todas estas decisiones que están en distintos sectores. Por otro lado, tiene que ver, obviamente, con la estructuración vinculada a los tiempos, ¿no? Las obras que deban hacerse, la tecnología, que además tiene que ser, obviamente, consistente con la política de ir hacia combustibles socialmente, ambientalmente sostenibles, ¿no es cierto? Que tiene que ver, eventualmente, con la movilidad eléctrica, de la que ya se viene trabajando mucho, y otro es el sistema de financiamiento.
la estructuración en términos de las estructuras que tienen cada una de las empresas viene de una época en donde tú tenías una cantidad de boletos que se vendía mucho mayor. A fines de la década, yo lo reitero porque son lo que me han ido mostrando y uno va aprendiendo a lo largo de este tiempo, es que a fines de la década del 90 se vendían alrededor de 70 millones de boletos. En el 2023 los últimos datos es que apenas se llega a 40 millones. Quiere decir que hay una pérdida importante. Y cuando tú tenés esa pérdida de ingresos, tenés que buscar una solución que tenga que ver con el financiamiento. Y eso es parte también de lo que hay que poner en valor, poner sobre la mesa para tomar decisiones. Hay otra pregunta clave. Si se fuera, por ejemplo, un sistema de buses articulados por 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8 y Avenida Italia y Giannatasio, ¿qué empresa operaría esa línea? Pero justamente acá el punto es que todas las empresas tengan participación. ¿Sería algo mixto? Sería algo mixto y las empresas tienen que estar ahí operando. Entonces, ¿entre cuáles? Porque hay muchas. No. Urbanas, suburbanas, de Montevideo, de Canelones. La idea es que se mantenga en términos de cobertura la situación que tenemos. ¿Sería una especie de pool empresarial o cada una tendría una fracción, una parte de...? Es parte de las definiciones que hay que tomar. Esos escenarios están abiertos y todos son factibles. En este repaso que empezamos mirando hacia el este, siempre desde Montevideo, todavía no salimos hacia el interior, pero algo hablaremos también, y que terminamos en su momento cuando hablamos de la conexión con San José como parte del área metropolitana, nos quedó en el medio perdida nada menos que la Ruta 5, que habías mencionado, sí, y que tiene en paralelo a la vía del ferrocarril central. Sí. ¿Es un hecho que durante este gobierno se concretará alguna iniciativa para aprovechar las posibilidades de usar esa vía con trenes de pasajeros y pasajeras? Sí, se firmó hace un mes una cooperación técnica, es decir, un aporte de recursos económicos muy importantes con la Corporación Andina de Fomento, vecinos acá de Bacacay, a los efectos de desarrollar el Plan Maestro Ferroviario. Este Plan Maestro tiene el objetivo de plantear hacia qué zonas del territorio es factible extender o ampliar la red ferroviaria, tanto para la carga como para pasajeros, ¿verdad? Esto implica analizar cuál es la situación de las vías actuales, la infraestructura ferroviaria que hoy existe en esa zona, qué inversión requiere el material rodante, ¿verdad?, que se tiene en el país para ayornarlo, para que tenga sistemas de señalización modernos y seguros, pero sobre todo también cuál es la demanda actual, tanto de carga como de pasajeros, y la demanda futura. Y a partir de ahí, ver cuáles son las zonas que habría que priorizar en esta ampliación de la infraestructura. ¿Por qué? Porque vino para quedarse, porque mejora la competitividad desde el punto de vista de la economía, de la producción, pero además porque hay una perspectiva a la que va el mundo hoy y a la que Uruguay también está caminando, que es la complementación intermodal, ¿verdad? Es decir, los distintos modos de transporte tienen que ser complementarios, tienen que contribuir al desarrollo de la economía y de la conectividad de la gente. Y ese es el camino que estamos transitando. Para cerrar el capítulo de movilidad metropolitana, ¿se puede afirmar que antes del final de este gobierno habrá inauguración, por lo menos, de las principales obras? Bueno, nosotros tenemos ese compromiso, tenemos una hoja de ruta trazada. Por supuesto que pueden haber interferencias, dificultades. Lo que aspiramos es a tener todos los insumos, las decisiones tomadas para comunicar. Si acá hay algo que es fundamental, Martín, es que cuando efectivamente la propuesta esté cerrada, podamos establecer a nivel comunicacional una política muy clara de ir informando a la ciudadanía. El cambio de la movilidad, el cambio del transporte, ya sea el transporte de pasajeros, sea el transporte de carga, sea el desarrollo ferroviario, las obras viales que hace el Ministerio, las obras vinculadas a los puertos deportivos, las cuestiones vinculadas a arquitectura, el punto sustantivo para nosotros es que sea comunicable. Comunicable no desde el punto de vista solamente de la difusión, comunicable desde el punto de vista que la gente vea en esto una rendición de cuentas de los recursos que son al final del día de la ciudadanía, en qué se están invirtiendo y cómo le van a impactar en su vida cotidiana. Y eso es fundamental. Pasando ahora a otro tema, que también me imagino que sigue con mucha atención y que lo tiene como un actor central al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahora nos vamos al puerto de Montevideo. Lo último que se sabe con respecto a las obras de ampliación de la terminal de contenedores, Terminal Cuenca del Plata, en su mayoría de la empresa de Bélgica Catunasi, pero con un 20% de participación del Estado, 80-20. Sí.
digamos, es que las obras se habían detenido producto de litigios y diferencias entre Catunazzi y empresas que justamente tienen a cargo esas obras civiles. Otra de Bélgica, Jan de Nul, que es contratista principal, y las subcontratistas Mota Engil de Portugal y Stiller, que es una empresa uruguaya. Exacto. ¿En qué está esa situación? Bueno, esa situación, además de que tenemos ahí una primera cuestión a marcar, es que en los fundamentos de la concesión, el gobierno anterior lo que había planteado era una inversión, ¿no? de quien recibía esa concesión, que era sustantiva para la administración, para el puerto, digamos, para toda la infraestructura portuaria, que iba a generar un incremento de las cargas, pero lo cierto es que esas obras justamente están detenidas. Acá hay un primer tema, que hay plazos que se vienen corriendo, digamos. Y este corrimiento de plazos no solamente está generando que esa realidad que argumentó el gobierno anterior no se está dando, sino que además hoy lo que tenemos son casi 200 personas en seguro de paro. Hay un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo en el cual la Administración Nacional de Puerto, en el marco de esta participación minoritaria que tiene, está participando en términos de escuchar, de estar atento, para poder después, en todo caso, en el propio directorio de TCP, hacer los requerimientos correspondientes. Pero en minoría. En franca minoría. Bueno, pero y entonces... Son dos representantes, es verdad que también está la sindicatura, y ahí justamente lo que se está marcando es la posición. Lo que se ha solicitado formalmente y se está a la espera por parte de los representantes de la Administración Nacional de Puertos en TCP es la presentación del cronograma final, pero sobre todo cuáles son las decisiones y las acciones que va a tomar Catunazzi con la empresa que ha contratado a los efectos de reiniciar la obra. ¿Y eso podría terminar con alguna demanda del Estado uruguayo hacia Catunazzi si Catunazzi no resuelve de alguna manera las diferencias que tiene con las empresas subcontratistas? Es que es un escenario en el mediano plazo si esto no se resuelve. Lo cierto es que la última reunión en el marco del Ministerio de Trabajo hubo un compromiso, porque acá además hay entre las dos empresas, Catunazzi y Jan de Nul, hay arbitrajes cruzados a nivel internacional, ¿no? Recordemos que las dos son empresas belgas. Lo cierto es que plantearon a fines de este mes presentar un cronograma para el reinicio de las obras. Acá hay una medida cautelar que presentó, además trámite que presentaron otras de las empresas, ha sido público, que ha establecido que no se puede, digamos, no hubo una indicación de parar las obras, de no innovar en eso, sino de garantizar la culminación de las mismas. Bueno, estamos a la espera de que eso se concrete dentro de los plazos que estableció la justicia. Eso por un lado. Por el otro, Montecón, otra operadora portuaria que trabaja en los muelles públicos, que se ha sentido perjudicada a partir del acuerdo entre el Estado uruguayo y Catunazzi concretado en el gobierno pasado, que bueno, que genera en este momento la situación de la que veníamos hablando. Hace poco tiempo, cerca de un mes, estuvo aquí el prosecretario de la Presidencia de la República, sí, Jorge Díaz, e informó acerca de 2 inicios de procesos de arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que depende del Banco Mundial, iniciado justamente esos procesos por un lado Montecón y sus socios, y por otro lado sus empresas socias. Son 2 procesos distintos. Hay empresas bajo el paraguas de Montecón, capitales chilenos y canadienses, hablan de incumplimientos de acuerdos de inversiones entre Uruguay y Chile y Uruguay y Canadá, y esto, según nos dijo Díaz, motivó que Uruguay ya tenga equipos legales para su defensa en Estados Unidos, en Uruguay, y también un equipo en presidencia coordinando todo esto, y él está trabajando en eso. Exacto. ¿Cómo van esos procesos? ¿Ya se han iniciado las demandas? ¿Todavía no? No, es un arbitraje a nivel de la Corte de la CIADI, que es como la referencia en estas con estas empresas que son internacionales, y ahí lo que nosotros, o por lo menos hasta ahora lo que hemos venido trabajando, es fundamentalmente Uruguay respeta los contratos que se firman. Uruguay tiene una trayectoria de certeza y de seguridad jurídica, pero en ese marco, para nosotros como gobierno, la prioridad es defender los intereses nacionales, y sobre eso se está trabajando con todavía etapas que son muy largas, en donde se está a la espera de la presentación de la demanda y la respuesta que tiene que dar el gobierno, que es lo que se está elaborando. Es un escenario muy complejo, porque es un escenario complejo, sin Montecón duda. Entiende que fue perjudicada por la prioridad que se le cedió a Catunazzi, digamos, para operar la terminal Cuenca del Plata. Aspira a un resarcimiento de $600 millones, pero Catunazzi al mismo tiempo es técnicamente socia del Estado.
Entonces, ¿cómo defender el interés nacional haciendo equilibrio ahí? Es una situación delicada, en donde además hay que tener cuidado también en las cosas que expresamos. Yo debo tener cuidado en las cosas que expresamos porque de hecho son dos empresas internacionales que tienen intereses contrapuestos y donde nosotros como Estado, en el marco de esta concesión que tiene una participación minoritaria y que además como Estado también tiene una relación contractual de otras características con Montecom, tenemos que mantener el equilibrio y preservar para nosotros lo que son aspectos de soberanía y de economía, como lo que significa el puerto para el país. Entonces, en ese marco tenemos que manejarnos con cautela, pero con mucha firmeza. Por eso hay un equipo muy potente en presidencia para a la espera de elaborar las respuestas una vez que se conozcan las demandas concretas. Estas situaciones nos conectan con decisiones tomadas por el gobierno anterior, que bueno, que esta administración toma, digamos, y administra en función de su criterio. Sí, pero tenemos también un antecedente como fuerza política en el gobierno. Recuerden ustedes lo que fue la demanda de la tabacalera cuando la política antitabaco del presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Nos enfrentamos como país a una multinacional y efectivamente el país salió adelante, logró un triunfo que marcó un precedente para muchísimos países en la región y en el mundo. Así que tenemos la experiencia y la solvencia de los equipos que están hoy para transitar en un camino similar. Para completar la mirada con respecto a lo que viene del gobierno pasado, una de las áreas en las que la administración saliente o el gobierno anterior, liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, ha hecho más hincapié en el sentido de decir, bueno, aquí se hicieron obras que eran muy necesarias, se batieron récords de inversión, es justamente la cuestión de la vialidad, ¿no? Las inversiones, sobre todo en rutas en distintos lugares del país. El exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, habló en su momento de inversiones por 3.600 millones de dólares. ¿Qué reconoce el actual gobierno de lo hecho por el anterior? A ver, yo creo que que es verdad que se hicieron obras, están ahí. Lo cierto es que muchas de esas obras ya venían del periodo anterior, entonces me parece que la carrera, por decir, fue la inversión histórica, hay que relativizarla. Nosotros venimos como país en un proceso de acumulación de inversión en infraestructura desde el año 2005. Esa es la realidad, con crecimiento sustantivo para poner en valor una infraestructura, generar una densidad de esta malla de rutas nacionales de 9.000 kilómetros que tenemos, que no arranca en el periodo de gobierno anterior. De hecho, buena parte de esas inversiones tiene que ver con las firmas de contratos de participación pública-privada que ya venían de años atrás, porque llevan muchísimo tiempo. ¿Pero el presupuesto estaba asegurado para que el gobierno anterior pudiera ejecutarlas o se financió con recursos del presupuesto quinquenal del gobierno de Lacalle Pou? Hay una cuestión que tenemos que tener claro, que la inversión en infraestructura vial ya no se sostiene solamente con recursos de rentas generales, por las características, los costos que tiene, ¿no? Las obras de rehabilitación, de mantenimiento, el cambio de estándar de algunas rutas que eran, o caminos que eran caminos departamentales y que por el tipo de servicio de carga que hoy prestan tienen que pasar a rutas nacionales. Es un proceso que se viene dando desde hace bastantes años atrás. Ahora, lo cierto es que ahí lo que importa es si esa inversión fue efectivamente respondiendo a una necesidad estratégica de la carga o de la movilidad humana, o fue a los efectos de una iniciativa que legítimamente presenta una empresa, pero que no necesariamente es la obra prioritario que resuelve. ¿Eso pasó en el gobierno pasado? Eso pasó en el gobierno pasado. ¿Con qué ejemplo concreto? Eso que tú decías, por ejemplo, ¿no? Lo de la Ruta 5 y el ferrocarril. La doble vía de la Ruta 5 se extiende en el mismo trazado del ferrocarril central. Cuando al norte de Durazno hacia arriba, hoy hay una situación compleja por la cantidad de carga, sobre todo forestal, que llega hacia esa zona. O sea, debió priorizarse esa otra zona antes que hacer esta parte. Hubiera sido interesante analizarlo. El fundamento documentado de por qué se hacía la doble vía con prioridad y que se inició sin tener todavía el proyecto ejecutivo aprobado, es porque el ferrocarril iba a demorar, tenía dificultades, que las expropiaciones. Lo cierto es que hoy el ferrocarril central está funcionando, el 100% de la pasta de celulosa se traslada al puerto por el ferrocarril y la Ruta 5 hace 4 años que está en obra y no está terminada. Nosotros tuvimos la oportunidad en esta recorrida que estamos haciendo, departamento por departamento que te comentaba, de estar en Florida con productores, con gente de las comunidades cuyas posibilidades de conectar con el resto del departamento y del país es la Ruta 5, y nos estaban planteando problemas increíbles.
porque hace 4 años que están en obra, porque el planteo de productores lecheros, productores familiares que tienen 70, 80 hectáreas, que están sus campos divididos por la Ruta 5 y antes cruzaban una senda, hoy tienen que cruzar las 4, se hace por trincheras, pero resulta que pedían 3 metros para que también pudieran, además de los animales, cruzar el tractor con los fardos para alimentar, que van y vienen por tareas de mantenimiento, que es diario en un tambo. Y la trinchera, en vez de 3 metros, como era el mínimo que estaban pidiendo, tiene 2,75. Nos los plantearon ellos. Obviamente que ahí toda la gente de vialidad va a hacer las verificaciones y tratar de encontrar las soluciones. O la necesidad que tienen hoy de recorrer 14 kilómetros adicionales para poder llegar a su establecimiento de un lado a otro. Esos son, para producción familiar, para la lechería, con las dificultades que tiene, costos incrementales que no fueron considerados. O gente que no está prevista la rotonda, no sabe cómo se va a comunicar. Es decir, son problemas serios. La doble vía de la Ruta 9, que es muy buena, realmente. Ahora, hoy tenemos que prever gastos de mantenimiento que se duplican, que no estuvieron considerados. El punto es que es lo que nosotros estamos hoy elaborando con el presupuesto y lo que estamos marcando. ¿Es factible construir y seguir invirtiendo en vialidad, que es necesario, con instrumentos de financiamiento privado que son necesarios, pero solamente pateando para adelante y que se arregle como pueda el gobierno que venga? No. ¿Eso fue lo que hizo el gobierno pasado? Dejó bastante comprometidos los recursos. Eso es no una realidad de transporte, es una realidad que ha marcado el propio ministro de Economía. En el caso de ¿no? transporte en particular, pregunto por este ministerio, por este rubro. Ahora, si el gobierno anterior, como decís, tomó obras que venían del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el anterior del Frente Amplio, ¿no venía pasando lo mismo ya? ¿Que un gobierno le dejara al otro esto que ahora ustedes marcan como un problema? Y por supuesto, y está bien que así sea. El país no se para en cada elección. Tiene que haber continuidad en todas las políticas y en las obras, ni que hablar. Tú no bajás la cortina de una obra porque haya elecciones. El tema es cuánto de ese arrastre está efectivamente garantizado para no dejarle las manos atadas al que venga. Esa es la realidad. Entonces, los arrastres también porque responden a una necesidad del país. El tema es cómo tú marcas las prioridades cuando efectivamente tenés compromisos tan complejos. ¿Por qué? Porque quedaron muchos recursos que debieron ser pagos en el 2024, obras que tendrían que haber sido pagas en el 2024 y que tuvimos que enfrentarlas en el 2025 con la solicitud al Ministerio de Economía de refuerzos presupuestales. Eso es ferrocarril central, fundamentalmente. Y obras de vialidad también. Pero la de mayor cuantía. Por supuesto, la de mayor cuantía son los 140 millones de dólares del ferrocarril central, pero además también obras de vialidad. Solamente las transferencias de recursos que debían haberse realizado en el 2024 por obras ejecutadas hacia la Corporación Vial del Uruguay, ¿verdad?, que es un actor fundamental en la gestión de las obras de vialidad, era de 53 millones de dólares. Para cerrar la entrevista, quiero abordar, ya que estamos con las rutas nacionales, un asunto del que hubo información recientemente, por ejemplo, en una nota publicada por Búsqueda. El gobierno anterior, pongo como contexto, criticó fuertemente y suspendió el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, SICTRAC, ¿no? Sí. Estamos hablando de la carga que va sobre camiones por las distintas rutas, y lo sustituyó por un sistema de gestión de flota, SIGEFLOT, es la nueva palabra, digamos, ¿no? Ayer Búsqueda publicó una entrevista con el director de transporte del ministerio actual, Felipe Martín, que dijo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que recuperar el rol regulador que perdió en estos años, lo que suponía una crítica al cambio hecho durante la administración pasada. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se desreguló, hubo un retraimiento del ministerio en las áreas de transporte. Entre ellos, un ejemplo es esta discusión pública que se dio entre el SICTRAC y el SIGEFLOT. La cuestión es que ninguno se implementó y los problemas de trazabilidad, de profesionalización del transporte de carga siguen vigentes. Nosotros tenemos mesas de trabajo con las gremiales del transporte de carga, las nacionales, las internacionales, de distintos sectores, de granos, de leche, de combustible, y todos están planteando que la regulación es importante. Y acá por eso lo que vamos hoy es en un camino de tener
garantías de trazabilidad de la carga. ¿Eso es volver al SIC-TRAC? No, eso era la guía de carga que está establecida en una ley del 2001 que tuvo modificaciones en el 2013 y que todas las gremiales, por supuesto, algunas con reparos, otras haciendo algunas propuestas para modificación, están de acuerdo que es necesario. La guía de carga es establecer con los sistemas que existen hoy, con los avances tecnológicos que existen hoy, que esto no implica ningún tipo de costo extra. No debe haber empresa de transporte hoy que no tenga GPS en sus unidades para saber dónde están, ¿no? Una empresa. Entonces, con eso, con el celular, Martín. ¿Y eso no se está haciendo? No, se está diseñando hoy. No, digo, pero no pasó en los últimos años. No pasó. Entonces, eso como no pasó, es lo que se puso sobre la mesa, cumplir con la ley, incorporar la tecnología actual, generar la aplicación a partir de esta tecnología para dar esa trazabilidad que es garantía para el propietario de la carga, que es garantía para el transportista, que es garantía para la ciudadanía, en aras de cuidar una inversión tan importante y gravitante como es la que se hace en vialidad, ¿no? Entonces, hoy vamos por ese camino. ¿Aumenta los costos del transporte de carga? No, si esto es con tecnología que ya está. Esto es tecnología que existe, son los GPS y el control satelital que tienen todas las unidades de transporte, el propio celular, para los efectos de generar ahí una aplicación que te permita a ti, en forma digital, saber dónde estás, qué empresa está cargando, quién es el chofer, obviamente, que se hace cargo de esa unidad, dónde va esa carga, cuál es su punto de origen, cuál es su destino, por qué trayecto va a ir. Es eso. ¿Qué pasa con el descanso de las personas que conducen? Porque desde el sindicato vinculado al transporte de carga, eso se ha puesto arriba de la mesa como un problema grande por las horas continuas de trabajo que tienen que sostener, haciendo una tarea tan delicada para su seguridad y la de quienes se cruzan con esos camiones por las rutas. Por supuesto. Ahí hay eso es un área también, además, que no es competencia estricta del Ministerio de Transporte. Ahí tienen que participar Ministerio de Trabajo y Banco de Previsión Social. Y lo quiero aclarar porque se ha generado un ruido de el Ministerio quiere controlar las horas de trabajo. El Ministerio de Transporte no va a ir más allá de las competencias que tiene. Hay otras que tienen que ver con otros organismos. Lo que estamos haciendo acá, nosotros decimos, sí tenemos un aporte sustantivo para hacer y que se viene trabajando en mejorar, en generar mayor eficiencia en el transporte de carga. Que hoy tú tengas transporte de carga que lleva una carga y que queda 72 horas en un lugar a la espera de que se pueda descargar o que pueda ingresar, por ejemplo, a puerto, nosotros ahí sí tenemos competencia de mejorar. Lo están planteando las gremiales de carga y nosotros lo estamos trasladando a las mesas de trabajo que tenemos con otros organismos que intervienen en estas áreas. Eso es aplicar capacidades logísticas al transporte de carga. O sea que lo del control de las jornadas de trabajo y las denuncias de las y los trabajadores, eso ya se hace hoy, pero eso lo atiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya hoy lo tiene, Ministerio de Trabajo y Banco de Previsión Social. Eso ya existe hoy, si quisiera ser aplicado mediante las inspecciones o el propio Banco de Previsión Social controlando las nóminas. Yo creo que acá se agitó, no sé por qué intereses, un cuco que no está en el radar. Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Al contrario, un gusto.